este año. Además, la inflación, es decir, el costo de los bienes y servicios, seguirá negativa. Así lo arrojó un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que se presentó recientemente. Veamos y escuchemos el detalle de la información al respecto. El último pronóstico del desempeño de la economía costarricense, elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, determinó que la inflación, es decir, el costo de la vida, este primer trimestre del año podría ser negativa y rondar entre el menos 0,5% y el 0%. Se espera que para el primer trimestre del 2016, o sea, marzo de este año, continúe dentro de ese rango negativo. Planteamos la opción de crecer en un 0%, que es más o menos lo máximo que se estimaría para inicios de este año. Importante recalcar que en este momento no se estiman aumentos importantes en el precio del petróleo, que es uno de los factores que más influye en este resultado. Además, esa medición detalló que la economía costarricense crecerá este año entre un 3 y un 4%, pero aunque la expectativa es mayor a la del año pasado, este crecimiento no alcanzará para bajar el desempleo y reducir la pobreza. Un crecimiento levemente mejor que lo que se espera finalizar el año pasado, 2015, una estimación entre un 2.5 y un 3.5 para el primer trimestre del 2016 y una estimación de un 3 a un 4% para finales de este año. Vemos que el rango estimado es levemente superior al estimado un año atrás. En cuanto a la confianza de los empresarios, el informe indica que esta va en aumento. De 424 encuestados, entre un 11 y un 35% prevén hacer contrataciones en los próximos meses. Más del 56% de los empresarios esperan mantener su personal y nos estamos refiriendo al personal fijo, no el temporal, porque sabemos que el temporal se ve afectado por las estacionalidades. Las posibilidades de contratación de nuevos empleados se ubican entre 11 y 35%, siendo mayor para la construcción. Los empresarios que esperan disminuir la cantidad de empleados constituye un porcentaje bastante bajo que no supera el 10%. Este pronóstico también indica que la tasa básica pasiva va a la baja y que se ubicaría este año entre el 4,5% y el 5,5%. Tenemos con nosotros en nuestra mesa a Luis Paulino Vargas, economista, también a don Federico Rivera, especialista en economía, que nos acompañan para conversar de esto. Estabilidad, ¿esto significa estabilidad económica para el país? No sé, Luis Paulino, empezar con usted. ¿Estos datos? Pues sí, si uno se fija en los datos de inflación, en los datos del tipo de cambio, uno habla de estabilidad porque la inflación está sumamente baja, en mínimos históricos, y el tipo de cambio prácticamente no se mueve, se mantiene ahí en los alrededores del 538, 540 colones. Pero en realidad el tema acá en Costa Rica no es un tema de estabilidad, sino es un tema de necesidad de reactivación económica, sobre todo de necesidad de reactivación del empleo. El país acumula ya una cantidad de años en forma consecutiva, prácticamente desde el 2008 la economía viene con un desempeño económico que está por debajo de los promedios históricos. Esto ha tenido consecuencias tremendas en términos sociales, en relación con la pobreza, en relación con la desigualdad social y sobre todo en relación con el empleo, incluso en relación con el déficit fiscal. Es muy posible que gran parte del problema del déficit fiscal se explique por el hecho de que a lo largo de un periodo muy largo la economía viene teniendo un desempeño sumamente mediocre prácticamente desde 2008, y eso ha debilitado severamente las finanzas públicas del gobierno. Y aquí, digamos, un poco lo que a uno le preocupa es cuáles son las perspectivas que se pueden tener para este 2016, si es factible que haya una mejoría en la economía, una mejoría en términos de un crecimiento económico más vigoroso y sobre todo una generación de empleo más vigorosa. Y lamentablemente ahí no se puede tener mucho optimismo. Digamos, la recuperación de las exportaciones es incierta, incluso quitando el efecto Intel, las exportaciones vienen creciendo a índices sumamente bajos durante varios años, y para este año yo no veo posibilidades de que las exportaciones puedan mejorar significativamente por dos razones principalmente: por el efecto que tiene el tipo de cambio, que está sobrevalorizado y castiga a las exportaciones, y porque la economía mundial porque no hay perspectivas de que la economía mundial mejore. Más bien este es un año en que podríamos temer que la economía mundial experimente un deterioro con respecto al año anterior.
Eso por un lado. Ahora, que pudiera haber crecimiento económico a través de la inversión empresarial o a través del consumo de las personas o de las familias, yo también lo pondría en duda. El consumo de la gente ha tenido en el último año un comportamiento relativamente satisfactorio, fundamentalmente sostenido en dos cosas: la baja del precio del petróleo, que estimuló el consumo, y el recurso al endeudamiento. La gente se endeuda para consumir. Lo del precio del petróleo es un efecto que ya se sintió y ya no se va a sentir más, y el efecto estimulante que tuvo fue sumamente limitado y no se va a ampliar, simplemente ya se dio. Y el recurso al endeudamiento por parte de las familias para sostener el consumo, eso no es sostenible por mucho tiempo más. Podría haber algún estímulo desde el lado de la construcción privada, pero es muy posible que la construcción privada esté dando lugar a construcciones de centros comerciales, de grandes edificios de apartamentos que no van a encontrar salida. Entonces yo no creo que la economía costarricense lamentablemente tendrá un año más de comportamiento. Siendo optimistas, tendrá un año más de comportamiento mediocre, suponiendo que la situación a nivel mundial no se deteriore de manera aguda, pero tendrá un año más de comportamiento mediocre, y en ese comportamiento mediocre los problemas del empleo seguirán siendo tremendamente graves, y ese comportamiento mediocre también influirá en hacer más difícil que podamos salir del problema fiscal que estamos teniendo. Federico Rivera, economista, dice la información que presentábamos de la compañera Denise Mora, la inflación seguiría negativa, es decir, esa baja inflación es negativa, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, buenos días. Lo que está hablando la investigadora es un tema que tiene que ver con la deflación, que es una disminución en el nivel general de los precios, ¿verdad? Esa ha sido una tendencia, porque tal vez don Luis Palino habló un poquito del tema, que tiene que ver un poco también con la baja en las materias primas, en este caso el petróleo, que incide fuertemente también en los precios. También tenemos un tipo de cambio que ya se mencionó, que es estable, ¿verdad? Eso le da confianza, digamos, a los consumidores a aumentar su consumo en términos generales. Rescatando algunas cosas que también dice don Luis, para reforzar, es importante que entendamos que esta es una economía que crece por consumo o crece por exportaciones, ¿verdad? Se ve más estimulado el tema de las importaciones porque tienen un tipo de cambio más estable. Las exportaciones, incluso se ha hecho algún estudio en la parte, por ejemplo, de piña y banano, que los precios internacionales van a aumentar. ¿Por qué? Porque el efecto del Niño viene afectando al sector agrícola. Por lo tanto, va a haber menos que exportar, pero a nivel internacional va a haber más demanda, por lo tanto va a aumentar el valor. Ahora, hay que considerar que esta es una economía que funciona mucho con el valor de los servicios, y por ejemplo, del 2013 al 2014 se generaron, del 2014 al 2015 se generaron 12,000 empleos en lo que son servicios, ¿verdad? Más que todo en la parte de servicios y en la parte de telecomunicaciones. Incluso se habla ya de una empresa alemana que se viene a instalar y también va a generar empleo. Esa es la tendencia. Lo que es la manufactura, por ejemplo, avanzada, que se conoce como avanzada, o la que se conoce también como alimentaria o limitada, esa más bien viene perdiendo más empleos de los que gana en el mercado. Pero aquí, si es por valor, es muy sencillo decir que la economía crece, y para nosotros los economistas ese es un indicador cuantitativo, no es cualitativo. ¿Eso qué significa? Que tenemos no solo que ver el crecimiento, sino el desarrollo, o sea, el tema de infraestructura, el tema de la salud, el tema de la educación. Y lo otro también importante aquí rescatar es que hay un problema de articulación también de las instituciones del Estado, donde no se están creando políticas públicas para sanar el tema, por ejemplo, de un desempleo que es de oficio. Si ustedes ven las estadísticas de la Universidad de Costa Rica, la mayor admisión de estudiantes fueron en dirección de empresas, inglés, informática y contaduría pública. O sea, los muchachos están entendiendo que ahí pueden obtener empleo, ¿verdad? Con las otras profesiones, por ejemplo, no hay un estudio de demanda, de necesidad de empleo. ¿Y por qué mencionar esto? Bueno, porque supuestamente se busca un empleo mejor remunerado, ¿verdad?, para también producir a mayor nivel, ¿verdad?, que eso es lo que se espera. Vivimos pendientes de las estadísticas
pensando que tienen soluciones inmediatas, ¿verdad? De que el próximo semestre la cosa tiene que cambiar y si eso significa que van a haber muchísimos más empleos, lo que está planteando don Federico es que las estadísticas nos deben servir como base de estímulo y de estudio para generar políticas de mediano y largo plazo que al fin y al cabo vayan a cambiar las cosas. Volviendo al empleo, dice la encuesta que entre un 10 y un 35% del empresariado de este país piensa en aumentar de alguna forma el empleo en sus empresas. Y no sé, esta semana se lleva a cabo la Feria de Trabajo de CINDE, que dice que va a generar 3.000 empleos más. Esas son cifras significativas, Luis Paulino, para hacer crecer, reales y significativas para cambiar ese porcentaje que siempre ronda el 10% del desempleo en nuestro país, desempleo real. Bueno, digamos, pues es un buen síntoma que los empresarios estén manifestando un poquito más de optimismo, pero yo no sé qué tan significativo puede ser eso, porque en realidad el optimismo empresarial le había caído un hueco muy grande. Entonces, cuando ya el optimismo o el pesimismo se había profundizado tan extremadamente, pues después de que cayó tan abajo, lo único que queda es que mejore un poco, ¿verdad? Entonces yo no sé si estamos viendo un efecto de rebote. Después de que se sintieron tan tremendamente pesimistas, empiezan a pensar que tal vez las cosas no son tan terribles y comienzan a decir… Pero ese pesimismo no se reflejó en un crecimiento desbordado del desempleo tampoco, ¿verdad? No, o sea, el pesimismo acompañó un periodo de un crecimiento económico sumamente bajo, que no es un periodo de solamente el año pasado, sino que viene de años atrás, como el pesimismo viene manifestándose desde años atrás, ¿verdad? Y es una tendencia persistente, tanto en las percepciones de los consumidores como en las percepciones de los empresarios. Ahora, que mejore un poquito el estado de ánimo de los empresarios, aún siendo positivo, no es tampoco tan prometedor en la medida en que las condiciones económicas objetivas no cambien. En la medida en que sigamos teniendo un tipo de cambio real que está sobrevalorizado, que castiga las exportaciones, en la medida en que las tasas de interés sigan siendo extremadamente altas, porque en términos reales, por más que se hable que la tasa básica pasiva ha bajado no sé cuánto, pero una tasa básica pasiva del 6% con una inflación de menos de 0% es una tasa básica pasiva extremadamente alta. Y mientras tanto, el crédito para la agricultura, el crédito para la industria está en el 11, 12%, y eso con inflaciones de menos del 0% son tasas de interés reales tremendamente altas que resultan muy desestimulantes para la actividad productiva. Como por otro lado, el entorno económico mundial no es prometedor, hay que ser realista, no es prometedor. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. China está teniendo un aterrizaje bastante accidentado. La economía china está manifestando que está en un proceso de aterrizar, y el aterrizaje lamentablemente no está siendo suave y está teniendo un impacto mundial tremendamente fuerte, que por ejemplo países como Brasil o Rusia lo están sufriendo duramente las consecuencias del aterrizaje chino. Ese entorno mundial no es prometedor, nos exigiría a Costa Rica un esfuerzo de innovación en nuestras políticas, en nuestras estrategias. O sea, necesitamos respuestas nuevas frente a circunstancias sumamente limitantes. Lamentablemente el país está quedando rezagado, el gobierno peca de timidez, peca de indecisión, no está tomando decisiones, no está emprendiendo un esfuerzo de innovación que es urgente para recuperar la economía, pero sobre todo para generar empleos y empleos decentes, empleos donde la gente reciba un salario decente y donde las condiciones laborales sean decentes, que es algo que tristemente está escaseando gravemente en la economía costarricense actual. Don Federico, decía el Banco Central en sus expectativas económicas para este 2016, que fue un tema que tocó Luis Paulino, que las tasas de interés podrían bajar más este año. Dice don Luis Paulino que no lo cree viable. Los bancos consultados pues señalan que sí puede bajar, depende de los bancos, depende de una directriz, depende de las condiciones que mencionaba Luis Paulino. Bueno, el país en este momento ya agotó digamos, los 4.000 millones. Hay una venta fallida de bonos con China de 1.000 millones. Eso implica que Hacienda en el primer trimestre se le va a acabar, digamos, estos fondos para sostener la economía, va a estar obligada a endeudarse. Se habla de bonificar deuda interna por medio de dólares, o sea, eso es llevar la economía a un nivel de dolarización mayor.
la urgencia, y hay que volverlo a mencionar, es el tema fiscal, el tema de deuda. El hecho de que usted no atienda la parte fiscal, por ejemplo, la solución de fusionar instituciones o de vender instituciones, en este momento el país, digamos, no está preparado para entrar en ese tema polémico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede desgastar fuerzas de poder, ¿verdad?, en la calle, y eso, digamos, no lo atiende. El problema es que muchas instituciones usted tampoco las puede cerrar ni las puede vender porque todas están respaldadas por una ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el país, además de eso, usted tiene una asamblea legislativa que tiene una parálisis, ¿verdad?, de proyectos, ¿verdad?, que todavía no los está atendiendo, ¿verdad? El mosaico político, digamos, no está resolviendo el tema a corto plazo, y yo creo que ahí el problema número uno que podría uno mencionar a mediados de año es que si no se atiende este tema, las tasas de interés van a aumentar. Ahora, hay algo importante, porque no podemos obviar el entorno internacional en materia, por ejemplo, de cómo nos están calificando el Moody's, cómo nos está calificando Fitch, porque lo que nos dicen es que si usted no atiende la deuda, ¿verdad?, es un problema fiscal, o sea, van a aumentar las tasas de interés, el país pierde confianza, y si usted se quiere endeudar a nivel externo para atender lo interno, tampoco califica en este momento. Y yo creo que no hay que confiarse en las estadísticas, porque si ustedes ven, cuando usted tiene un reloj, usted sabe qué hora es. Cuando tiene 2 relojes, tiene que comparar la hora. Y cuando tiene 3, usted no sabe qué hora es. Entonces, cuando el Banco Central tira una referencia, se hace una investigación que tiene otra referencia, el Fondo Monetario tiene otra referencia. Y hemos visto que esos son referencias, son tendencias. Y no si nos focalizamos en confiarnos en esos datos, el país puede entrar en un letargo, y lo que dice don Luis, que estoy totalmente de acuerdo, no se está atendiendo la parte de empleo. Por ejemplo, el caso de las pymes. De acuerdo al Banco de Costa Rica y al mismo BAC, tienen datos de que las empresas que están siendo financiadas en las pymes a los 5 años solamente sobreviven el 30%, y estamos hablando de pymes de profesionales, no estamos hablando de pymes de oficio, ¿verdad?, que esas no se están atendiendo. No se está atendiendo una política crediticia con un enfoque más de economía social en términos, por ejemplo, de pymes que pueden surgir. No hay proyectos claros, por ejemplo, en el tema de incubación de empresas. El INA prepara muy bien a la gente, pero no hay un proyecto de incubación de empresas, de cómo generar empleo a través de las pymes. Porque ustedes lo vieron que la zona franca lo que busca son profesionales de áreas muy específicas que van a cubrir esa parte. Ese valor agregado es importante y no hay que desestimarlo, pero tenemos que articular. ¿Por qué? Porque tenemos más de 942,000 personas en la economía informal, o sea, no se está atendiendo eso, no se está atendiendo la pobreza. Y y hay que entender que si usted genera empleo ahí, usted genera producto, usted genera valor, o sea, el crecimiento puede ser mayor si usted genera el empleo, pero ese 4% desde el punto de vista económico, digamos, no es del todo favorable, porque siempre se requiere que las economías sí estén arriba del 3%, pero por lo menos que llegue al 6 ya es, digamos, ligeramente confiable. Pero, reitero, el crecimiento no explica el desarrollo. O sea, si usted no transfiere el crecimiento al desarrollo, el país sigue pensando en que somos simplemente cuantitativos, y eso es digamos, una cortina de humo. Don Federico Rivera, economista, y Luis Paulino Vargas, también economista. Tenemos una consulta en redes sociales. Héctor Rodríguez nos dice, le preguntarían por favor, ¿qué opina sobre la dolarización? Nos dice Héctor Rodríguez, me imagino que se refiere a si es viable o no en nuestro país, si ya estamos medio dolarizados o no, Luis Paulino. Bueno, el país ha experimentado una especie de dolarización de hecho que es riesgosa. A Costa Rica no le conviene eso comporta diferentes riesgos. Por ejemplo, el hecho de que se coloque crédito en dólares entre personas o empresas cuyos ingresos no son en dólares, eso crea un riesgo cambiario y es peligroso, eso no debe permitirse. Ahora, eliminar el colón para sustituirlo por el dólar sería un grave error, ¿verdad? Sería renunciar a una serie de instrumentos para el manejo de la economía, y al país no le conviene. Es un poco la experiencia que ha vivido Grecia al renunciar a su moneda y
trasladarse al euro, lo cual ha implicado gravísimas limitaciones para el ejercicio de la política económica en Grecia. Pero en todo caso yo sí quiero, aparte de esa pregunta, hacer referencia a lo siguiente, que Federico ha mencionado el tema fiscal. Yo creo que es efectivamente cierto que el país le urge entrarle al tema fiscal, que tenemos que entrarle con la responsabilidad que corresponde. Hay que, por ejemplo, combatir en serio la evasión tributaria. Debe aprobarse el proyecto de ley sobre evasión tributaria y debe aprobarse ese proyecto que sea un proyecto que tenga dientes y garras, porque están tratando de quitarle los dientes y están tratando de quitarle las garras, y en eso están los empresarios. Las cámaras empresariales están tratando de que lo que se apruebe sea un proyectito descafeinado. ¿Fraude que no fiscal? sirva para nada. Fraude fiscal. Sí, el fraude fiscal, y eso ese es un tema que hay que atender el tema de las reformas tributarias, etcétera, mejoras en el funcionamiento del sector público. Tenemos que atacar el problema fiscal, tenemos que atacarlo a tiempo, tenemos que atacarlo antes de que agencias calificadoras internacionales y bancos transnacionales vengan y nos chantajeen y nos agarren del pescuezo y nos asfixien, porque ese riesgo lamentablemente existe y tenemos que tenerlo presente. Pero también tenemos que tener claro una cosa: si la economía no se reactiva, si no logramos que esta economía crezca por lo menos al 6% y genere empleos y se reduzca el desempleo significativamente, resolver el problema fiscal se vuelve mucho más difícil. Una economía débil dificulta los ingresos del gobierno, debilita los ingresos del gobierno y complica mucho más resolver el problema fiscal. Y es necesario, y lamentablemente en la Asamblea Legislativa no hay claridad sobre esto, es necesario entender que atacar el problema fiscal no puede ir desconectado de buscar políticas innovadoras y atrevidas para reactivar la economía, porque sin reactivación de la economía, resolver el problema fiscal va a ser mucho más complicado. Don Federico, un minutito para cerrar. Bueno, en el caso de lo que pregunta en redes sociales, es importante entender que hay diferentes tipos de dolarización. Está la dolarización extraoficial, que es a la nuestra, está la dolarización total, está la semidolarización o caja de conversión. Me imagino que él se refiere a una dolarización total. Por ejemplo, si usted dolariza esta economía totalmente, usted automáticamente desaparece al Banco Central. Lo que queda es el edificio realizando contabilidad nacional y midiendo inflación. Hay que entender que eso el país pagaría el 1% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, usted dependería totalmente de la política monetaria de la FED. También, si usted no crece, no hay, por ejemplo, crédito, y es un activo que le pertenece a Estados Unidos, por lo tanto, tiene que cobrar por el uso de él. O sea, desde el punto de vista económico, y es importante tener dos monedas. A la gente habla del riesgo cambiario, pero el hecho de que usted tenga dos monedas le da maniobra, por lo menos, para seguir respaldando el activo nacional, porque hay que rescatar nuestra moneda, y es importante pues tener una moneda complementaria que es el dólar, porque siempre va a estar funcionando, porque se exporta en dólares, los servicios se venden en dólares, etcétera, etcétera. Les agradecemos a ambos, Luis Paulino Vargas y Federico Rivera, ambos economistas, por sacar ratito esta mañana de viernes y acompañarnos. Es hora de despedirnos. Así es, recuerde que todas estas entrevistas de RTN Revista siempre se colocan en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook de RTN Noticias. Buenos días, gracias. Chao.